Yo, como electricista, te diría que hay muchas cosas que son monopolios naturales del Estado, monopolios naturales de la nación, y en ambas reformas esto se reconocía. Entonces, por ejemplo, los sistemas de transmisión y distribución, como parecería una locura poner dos sistemas de transmisión y dos sistemas de distribución en un solo país, estaban limitados al Estado en ambas reformas, y en ambas reformas es la Comisión Federal de Electricidad quien lleva el control de estos dos sistemas. El objetivo primordial de la reforma de 2013 era bajar el costo para los ciudadanos en general, bajar un poco el costo de eso, el costo del Estado, que hubiera inversión privada en algunas zonas de costas de infraestructura y todo. ¿Por qué no funcionó? A ver, realmente no funcionó. A ver, inventamos una cosa que se llamaba los PIDIREGAS, no sé si recuerdas este término, que eran los programas de inversión de gasto diferido, que finalmente era que el país se endeudaba y pagábamos como fuéramos cobrando la electricidad. Y el sistema, el problema que tenía es que empezaba también a agobiar a finanzas públicas a lo largo del tiempo. Entonces se discute una apertura de mercado, que empieza con que la ley del Servicio Público de Energía Eléctrica de 1975 tiene reformas en 1992 que permiten 5 tipos de participación privada, que eran la importación y exportación, el autoconsumo, que ha sido muy discutido, la cogeneración. Voy a explicarte esto con desayunos. Okay. Fíjate que hoy desayunó el país 128 millones de personas, 127 millones de personas. Ya sé que hay alguno que está haciendo ayuno intermitente y no desayunó, o que hay alguna región donde hubo un problema o tal. Bueno, de todos estos desayunos, uno lo sirvió el sector público, o sea, me imagino que todo el ejército desayunó en un cuartel, me imagino que en las escuelas hubo desayunos entregados por distintas... Las zonas de desastre. Las zonas de desastre, los más dolorosos de los desayunos, pero bueno, los de los niños, por ejemplo, me da mucho gusto porque así luego estudian con el estómago lleno, lo de los huevos para que estén fuertes y puedan defender a la nación, etcétera, etcétera. También creo que estuvieron abiertos todos los restaurantes del país y cobraron por los desayunos. Entonces el sector privado también sirvió desayunos. Pero luego tuviste el tema del sector social. ¿Dónde desayunaste tú? En mi casa. Bien. ¿Y quién hizo el desayuno? Yo. Bien. ¿Y te cobraste a ti mismo? No. Pero fíjate que si haces desayunos para tus hijos, o si mamá hace los desayunos de todos, o papá hace los hot cakes o lo que sea, en realidad es el sector social. Ya sé que está involucrado un privado que está vendiendo paneles o lo que sea. No, está vendiendo, pues, te está vendiendo la masa, ¿no? Para hacer los hot cakes. Pero de todas formas, al final es una cosa que resuelve el sector social. Tú preguntaste si se trataba de encontrar el menor costo posible. En ambas reformas se trata de encontrar el menor costo posible. Claro. O sea, menor costo a la mayor calidad. O sea, porque tampoco vamos a tener el menor costo sin importar los apagones. Objetivamente la primera no lo logró. Pues mira, es interesante el tema de si lo logró o no lo logró. Porque en el momento en que tuvimos apagones en el país, también hay otro fenómeno, y es el cambio de la sociedad mexicana. En esta casa hay paneles solares en la parte de arriba. Okay. Y estos paneles solares son absolutamente como los hot cakes que yo hago en la mañana. O sea, sí compré los paneles, o sea, evidentemente me los dio alguien. Y todo, yo los uso para la electricidad de mi casa. Claro. Me hablas ahorita de que vamos a hacer cada vez más los que consumimos a través de paneles solares y energías limpias, del autoconsumo y todo eso, ¿cierto? Sí. Ok, entonces, ¿cómo ves ahora que viene la desreforma, ¿no? Que vuelven a ser empresas productivas del Estado, empresas del Estado, entidades públicas? ¿Cómo ves, cómo entra el Estado a justamente este modelo donde empezamos a individualizar la generación de energía, por decirlo así? Pues la energía nuclear tiene muchas ventajas. Ya sé que ha habido accidentes en el pasado, ya sé que producen cierto tipo de contaminación, ya sé, pero fíjate que no producen cambios, gases de efecto invernadero. Cuando ha ocurrido esto en algunos países, por ejemplo, mencionaste a Nueva Zelanda. En Nueva Zelanda la gente se baña con electricidad. Cuando tuvieron una crisis, sacaron unos anuncios muy divertidos que decían: si cantas en la ducha, escoge una canción corta. Báñate rápido, ¿me entiendes? O sea, sí, por supuesto, la sociedad podría tratar de ayudar al sistema eléctrico nacional en ese sentido. Tenemos la discusión sobre el horario de verano y los usos y el tema que efectivamente lo que hacía era desfasar el horario punta, la demanda máxima del sistema eléctrico. Vale la pena revisar esos temas con una cierta frecuencia para ver si estamos teniendo una ventaja o no estamos teniendo una ventaja.
Estoy seguro de que muchos de ustedes recuerdan esto. Hay cosas que han brindado grandes beneficios a la humanidad, pero pocas han alcanzado la importancia y el valor de la energía eléctrica. Hoy cumplimos 55 años de generar electricidad para todo el país. Se dice fácil, pero se requiere de un gran esfuerzo. Aunque usted no lo ve. Así es, se dice fácil, pero se requiere de un gran esfuerzo. Y es que este era el comercial de la Comisión Federal de Electricidad por su aniversario 55 y el objetivo era que los mexicanos nos diéramos cuenta de todo lo que se invierte y se invertía en la generación de electricidad y sobre todo el gran poder humano que representa llevar energía eléctrica hasta tu casa. Pero hablar de energía en México es mucho más complejo que solo generar electricidad y ya, o producir gasolinas y ya. México ha sido un país preponderantemente petrolero durante décadas y como ya todos sabemos, en el mundo nos encontramos en la línea de entrada en la transición para las energías limpias y renovables. Y aunque México tiene infraestructura en ese sentido, muchos podrían considerar que no es suficiente. En esta segunda entrega de esta videocolumna mensual, platicamos con el doctor Diego Arjona Argüelles, un mexicano experto en el desarrollo de proyectos de ingeniería y consultoría en materia de eficiencia energética, electricidad, energías renovables, movilidad eléctrica y creador de soluciones innovadoras de financiamiento y tecnología para la implementación de sistemas. Bienvenidos a esta nueva entrega de Botón de Pánico, la videocolumna que hacemos con otros ciudadanos como nosotros que son expertos, afectados o beneficiarios en las áreas y temas que más nos interesan de la vida pública de nuestro país. La videocolumna pasada hablamos de la reforma al Poder Judicial, un tema que nos afecta a todos, pero otro tema que no solo nos afecta, sino que nos debe ocupar, es la energía en nuestro país y todo lo que tiene que ver con ella. Es larga y amplia la discusión sobre qué es mejor para nuestro país en materia de energía, la inminente evolución de los sistemas de energía nacional y la manera en que debemos adaptarnos a estos cambios como nación, aunado al innegable cuidado ambiental que nuestro planeta exige, hace que nos preguntemos si las estrategias, implementaciones, reformas, acciones, pero sobre todo la visión de los gobiernos de las 4 últimas décadas fueron las adecuadas para tener la calidad en materia de energía que nos merecemos. Y ya decidan ustedes si la calidad es buena o es mala. Y para que se den una idea del nivel de nuestro invitado, chequen esto. Diego es ingeniero mecánico electricista por la UNAM. Ha recibido la beca Fulbright y la beca García Robles, obteniendo los grados de maestro en ciencias y doctor en ciencias de ingeniería eléctrica por parte de la Universidad George Washington en Washington, D.C. Pero no solo eso. Tiene muchísima experiencia en el sector público y en el sector privado. Actualmente, Diego es miembro del Consejo Directivo del Consejo Internacional de Grandes Redes Eléctricas. También es presidente del Comité de Energéticos de Canacintra. Fue director de Biofields de Grupo Alego. Es miembro del Consejo Editorial de la revista Energía Hoy. Ha sido director del Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias, antes Instituto de Investigaciones Eléctricas. Fue director general de Investigación, Desarrollo Tecnológico y Medio Ambiente de la Secretaría de Energía. Y bueno, pues ya vieron que platicamos con un experto que nos va a dar su opinión sobre cómo estamos en materia energética y una que otra duda que nos surge de los cambios que vienen con el nuevo gobierno. Pero, sobre todo,
con el inminente cambio tecnológico que estamos sufriendo como humanidad tras la necesidad de nuevas fuentes de energía limpia y eficiente. Vamos a ver qué nos dice Diego y decidamos si en materia de energía en México debemos presionar o no el botón de pánico. Y no olviden suscribirse a mi canal, darle like a esta columna, compartir este video y comentarme si ustedes decidieron presionar el botón de pánico o no. Así que vamos a la entrevista. La reforma de 2013 de Enrique Peña Nieto. ¿Cómo estábamos y cómo viene la reforma de 2013, la creación de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, la Comisión Reguladora de Energía? Se firman tratados basados también en eso, pero ¿estuvo bien, estuvo mal? ¿Qué ves tú en esa reforma de 2013? Mira, Rafa, yo empezaría por decirte que llevamos, pues por lo menos un siglo de discusión sobre cómo deben ser los sistemas de energía en México, tanto los eléctricos como los sistemas de petróleo. Tenemos una discusión muy amplia que va cambiando de acuerdo a la evolución de la tecnología, a la evolución de la metodología, por supuesto la evolución política del país. Tiene varios motores en este sentido. Yo, como electricista, te diría que hay muchas cosas que son monopolios naturales del Estado, monopolios naturales de la nación. Y en ambas reformas esto se reconocía. Entonces, por ejemplo, los sistemas de transmisión y distribución, como parecería una locura poner dos sistemas de transmisión y dos sistemas de distribución en un solo país, estaban limitados al Estado en ambas reformas. Y en ambas reformas es la Comisión Federal de Electricidad quien lleva el control de estos dos sistemas. Un tema adicional es el sistema de control, que es el otro monopolio natural. ¿Quién controla el sistema? Para esto hay una institución que fue creada que se llama el Centro Nacional para el Control de la Energía, que antes de la reforma de 2013 era una parte de Comisión Federal de Electricidad. De hecho, la idea de que saliera el SENACE de la Comisión Federal de Electricidad cuando lo convierten en una empresa productiva del Estado, para que fuera una entidad aparte, era mantener el monopolio natural, que siguiera existiendo como tal y que pudiera seguir controlando el Estado, en ese momento discutiendo una lógica de competencia, en otros momentos discutiendo una lógica sobre todo de continuidad de la electricidad en el sistema. Mira, yo creo que un cambio grande que hubo antes de la reforma y después de la reforma es un cambio que no tiene que ver necesariamente con la reforma, tiene que ver con otros elementos. Mira, antes de la reforma, la forma en que elegíamos las plantas eléctricas del país era con que la Comisión Federal detectaba una necesidad de energía para contratar a un privado, detectaba una condición de energía y luego indicaba una ubicación geográfica en donde necesitaba esta energía. En el momento en que se amplía la tecnología y vienen las grandes plantas de energía renovable, tenemos la siguiente situación. La energía renovable se usa en los lugares donde hay flujos naturales de energía. No necesariamente donde pusimos las ciudades, no necesariamente Oaxaca, donde tenemos... Michoacán, por ejemplo. Por supuesto, bueno, en Oaxaca es muy clara la zona de la Ventosa, que tiene una capacidad de energía muy importante. Evidentemente, si hablamos de energía solar, pues uno pensaría que el desierto de Altar es un lugar privilegiado, pero la energía no necesariamente la necesitamos en ese lugar. Y también tiene un problema que es que la energía renovable, a ver, los sistemas geotérmicos normalmente operan 24 horas, porque la Tierra está caliente Todo el tiempo. de mañana, tarde y noche, ¿no? Pero los sistemas de viento y los sistemas de sol, pues tienen temporalidad, tienen una hora a la que sopla más el viento y por supuesto hay meses en los que sopla más el viento y hay meses de mayor insolación en el país y hay meses de menor insolación y por supuesto de noche pues no brilla el sol, no tenemos un cambio en esa estructura. En el momento en que la Comisión Federal, el proceso de las subastas, toma la energía de los proyectos, cómo se subastan, indicando el productor dónde está la geografía, pues tiene varios problemas para el sistema de transmisión del Estado mexicano. Okay. Mira, mucho se ha discutido que el sistema de transmisión de México requiere inversiones muy importantes y esto es cierto. O sea, efectivamente necesitamos fortalecerlo. Yo creo que hay varias formas de hacerlo. Creo que una forma, por supuesto, es aumentar la capacidad de inteligencia del sistema, es decir, los sistemas eléctricos inteligentes. Claro. La mayor conexión en redes, por supuesto la inversión en infraestructura, que es un tema que será muy importante. Y creo que hay un elemento más que debemos de considerar, que ya ha empezado la Comisión Federal con ello, que es el almacenamiento de energía.
Pero a ver, déjame preguntarte, el objetivo primordial de la reforma de 2013 era bajar el costo para los ciudadanos en general, bajar un poco el costo de eso, el costo del Estado, que hubiera inversión privada en algunas zonas de cosas de infraestructura y todo. ¿Por qué no funcionó? A ver, Realmente no a funcionó. ver. Hace muchos años, el Estado mexicano hacía todas las inversiones en materia de energía en el país. Ujú. Bueno, antes de eso tuvimos un problema, te cuento la historia entera. Antes de la creación de la Comisión Federal de Electricidad, había compañías privadas que atendían intereses, pues, donde les era muy redituable. Esto nos llevaba a un problema de electrificación del país. ¿Por qué? Porque, pues, sí quiero una colonia muy, muy populosa, una zona industrial muy populosa, poner electricidad, porque veo el retorno de ingresos inmediato, pero la verdad es que hay otros lugares donde Dios los proteja, ¿no? O sea, no es tema de una compañía privada que tampoco está para tratar de desarrollar el país. La Comisión Federal de Electricidad, y aquí es muy interesante, tiene una política que es una de las principales políticas y más antiguas de México, que es la electrificación rural. O sea, en todos los años, desde que yo tengo memoria, se ha estado electrificando algún sitio donde no se alcanza la luz y tal y tal. Y ahora mismo México, digo, podemos discutir la calidad, si es buena, es mala, hay muchos de que discutirle. Pero lo que es cierto es que el 98% de la población mexicana tiene acceso a electricidad. Okay. Esto habla muy bien, o sea, habla de niveles muy sorprendentes. O sea, piensa que hay países de América del Sur que tienen el 50 y tantos y piensa que hay países en África que tienen el 7 y el 8, ¿no? O sea, por supuesto nosotros tenemos un éxito con esta política de largo plazo que hemos tenido desde hace mucho. Después, cuando empiezan a haber temas financieros con el esquema que tenía Comisión Federal, cuando ellos invertían directamente, construían estas grandes plantas de generación que estaban basadas en la termoeléctrica convencional, y después empiezan a salir una tecnología que se llama los ciclos combinados. Al mismo tiempo, hay una tendencia financiera en el mundo que nos habla de cómo hacemos para financiarlo. Inventamos una cosa que se llamaba los PIDIREGAS, no sé si recuerdas este término, que eran los programas de inversión de gasto diferido, que finalmente era que el país se endeudaba y pagábamos como fuéramos cobrando la electricidad. Era... Y el sistema, el problema que tenía es que empezaba también a agobiar a finanzas públicas a lo largo del tiempo. Entonces se discute una apertura de mercado, que empieza con que la ley del Servicio Público de Energía Eléctrica de 1975 tiene reformas en 1992 que permiten 5 tipos de participación privada, que eran la importación y exportación, el autoconsumo, que ha sido muy discutido, la cogeneración. La cogeneración, de lo que se trataba era, si yo por algún motivo genero calor, ¿por qué no generé electricidad con él? Entonces estaba muy pensado, por ejemplo, para los ingenios azucareros. O sea, si de todas formas tengo que encargarme del bagazo, pues sería muy lógico que yo, al encargarme del bagazo y quemarlo, pues generar electricidad. Sería una fuente térmica que sería fácilmente fácil de convertir en electricidad. O si en otro proceso lo tengo. Y luego, por supuesto, la discusión de, yo tengo una enorme fábrica de papel, o tengo una enorme fábrica de cerveza, o tengo una enorme fábrica de tal. Si yo pudiera generar calor y electricidad al mismo tiempo, lo tendría que hacer como el calor, la electricidad transmitirla a una larga distancia es factible, pero el calor no. O sea, la instalación tendría que estar muy cerca, no quiero decir dentro, pero muy cerca de la instalación de producción, para utilizarlo para secado de papel o para hervir la cerveza, ¿no? En los ejemplos que estaba dando, hay muchos otros ejemplos, ¿no? Pero en los que te estaba dando. Y resulta que los sistemas de cogeneración alcanzan una eficiencia del 80 y tantos %. Ah, espérame. Entonces, desde el punto de vista tecnológico, tienes un motor para buscar que una cosa de esta suceda. Bien. Después se sigue avanzando en la historia de México. Ese modelo va trabajando, por supuesto, tiene ventajas, abusos, etcétera, etcétera. Hay un momento, por supuesto, que hay alguien que, en vez de consumirlo para autoconsumo, lo ve como un negocio. Eso hay una discusión. Porque, por supuesto, en cualquier lugar donde se hace autoconsumo, pues el que produce para autoconsumo cobra por ello. Claro. Entonces, al final es un negocio. O sea, en cualquier cosa. No en electricidad, ¿no? En cualquier cosa. Y es una discusión que se vuelve interesante y va buscando una cosa que nunca ocurrió en México, que es lo que llaman una merchant plant.
una planta de mercado. Okay. Déjame explicarte esto con desayunos. Okay. Fíjate que hoy desayunó el país 128 millones de personas, 127 millones de personas. Uh-huh. Ya sé que hay alguno que está haciendo ayuno intermitente y no desayunó, o que hay alguna región donde hubo un problema o tal. Bueno, de todos estos desayunos, uno lo sirvió el sector público, o sea, me imagino que todo el ejército desayunó en un cuartel. Uh-huh. Me imagino que en las escuelas hubo desayunos entregados por distintas... En las zonas de desastre. En las zonas de desastre, los más dolorosos de los desayunos, pero bueno, los de los niños, por ejemplo, me da mucho gusto porque así luego estudian con el estómago lleno, lo de los huevos para que estén fuertes y puedan defender a la nación, etcétera, etcétera. También creo que estuvieron abiertos todos los restaurantes del país y cobraron por los desayunos. Uh-huh. Entonces el sector privado también sirvió desayunos. Pero luego tuviste el tema del sector social. ¿Dónde desayunaste tú? En mi casa. Bien. ¿Y quién hizo el desayuno? Yo. Bien. Uh-huh. ¿Y te cobraste a ti mismo? No. Pero fíjate que si haces desayunos para tus hijos, o si mamá hace los desayunos de todos, o papá hace los hot cakes, o lo que sea, en realidad es el sector social. Ya sé que está involucrado un privado, que está vendiendo Paneles o lo que sea. No, está vendiendo, pues, te está vendiendo la masa, ¿no? Para hacer los hot cakes. Pero de todas formas, al final es una cosa que resuelve el sector social. Cuando habla de autoconsumo, estás discutiendo tú hacer tus propios hot cakes. Uh-huh. Entonces hay una discusión sobre ello. Pero lo que te iba a contar que nunca ocurrió en México fue un merchant plant, una planta de mercado. Mira, si yo abro un restaurante en el que ya sé que voy a vender desayunos porque tengo un contrato con el ejército para hacerlo, pues mi riesgo es cero. Uh-huh. O sea, el desayuno es gratis. Más bien el tema es que esté bueno, ¿no? Y que no vaya yo a enfermar a los soldados, claro, o tal. Pero, o sea, que esté sabroso y que tenga los temas nutricionales, etc. Pero yo ya lo tengo vendido, ya lo tengo cobrado. Una planta de mercado es una planta en la cual yo lo abro como abro un restaurante y Dios quiera que venga alguien a comer. Uh-huh. Bien. Esto es una cosa que se discutió en su momento, que por supuesto esas reformas buscaban que hubiera efectivamente ese tipo de riesgo, pero nunca se dio. Fíjate, las subastas de energía que te discutí hace un momento, al final, en vez de ser que Comisión Federal de Electricidad te decía la ubicación y la cantidad de energía que requería, era un sistema en el cual un tercero, también hay un tema de que lo dijera Comisión o no lo dijera Comisión, ¿no? Uh-huh. Un tercero decía, la energía vamos a subastarla, Comisión la va a comprar, pero podría comprarla otro, pero en las subastas que hubo solamente, el único comprador que hubo fue Comisión Federal. Vamos a comprar esta energía y esta energía que vamos a comprar, la vamos a comprar en los lugares donde ofertan, no donde Comisión Federal lo requiere. Okay. Eso empezó a generar un montón de problemas. Sí, claro. Bien. Y ahora hemos tenido una discusión que yo creo que es la siguiente que viene hacia adelante, de volver a discutir el cambio de empresas productivas del Estado a empresas públicas, uh-huh, uh-huh, con las implicaciones legales y fiscales que esto pueda tener. Tú preguntaste si se trataba de encontrar el menor costo posible. En ambas reformas se trata de encontrar el menor costo posible. Claro. O sea, menor costo a la mayor calidad. O sea, porque tampoco vamos a tener el menor costo sin importar los apagones. Vamos a tener... Objetivamente la primera no lo logró. Pues mira, es interesante el tema de si lo logró o no lo logró. Porque en el momento en que tuvimos apagones en el país, también hay otro fenómeno y es el cambio de la sociedad mexicana. Claro. Mira, ahí te va. Empezamos a tener una temperatura muy inusual para México. Uh-huh. De hecho, a la fecha que estamos firmando esto, tú y yo no debíamos de traer chaqueta a esta hora del día y los dos estamos en chamarra porque es un frío fuerte. Sí. Pero durante nuestro verano hizo un calor inusitado, uh-huh, igual que el año pasado hizo un calor inusitado. Yo tiendo a pensar que quizá haya más años que tengan esto. Este año hemos tenido, híjole, parecía que era un año hidrológico seco, pero luego parece que es un año hidrológico húmedo. Uh-huh, uh-huh. O sea, tenemos un año hidrológico raro desde los distintos puntos de vista. Y esto tiene cambios de temperatura y, por supuesto, los sistemas de presas del país tienen todo un lío. Claro. Entonces, hemos tenido cambios importantes que generan que vaya habiendo una distribución distinta. Y luego, los mexicanos hemos decidido comprar aire acondicionado. Sí, sí. Cosa que antes... Que es muy común en el norte del país y quizás en el sureste un poco, ¿no? Antes no era muy común en el norte del país. Okay. Se fue volviendo común,
se fue volviendo más común, y ahora es muy común. Pero es que resulta que ahora hay mucha gente en la Ciudad de México que lo ha instalado. Sí. Yo conozco mucha gente que lo instala en su casa. Y la verdad es que yo en la Ciudad de México sigo viviendo muy bien con un ventilador, ¿me entiendes? Sí. Pero empezamos a tener niveles de bienestar que nos llevan a comprar nuevas tecnologías y esto implica un consumo. Entonces, es un poco difícil decir eso. Lo que sí podemos decir es esto. Tenemos unas políticas distintas de variación sobre si queremos el uso mayor de energía renovable o no queremos el uso mayor de energía renovable que afecta al tal. Si queremos aumentar de manera importante, si queremos que el Estado sea el que se endeude, o sea, el que lleve el costo financiero de las plantas eléctricas o no lo queremos. Y aquí hay bastantes filosofías sobre el tema. Y además bastantes que sean al mismo tiempo. O sea, mientras que la Comisión Federal puede tener una posición sobre esto, seguramente la Secretaría de Hacienda tiene otra. ¿Por qué? Porque se trata de un tema de endeudamiento del país. ¿Qué está bien y qué está mal? Fíjate qué complicado, porque estos movimientos que los vemos como absolutamente ideológicos no lo son. Claro. En realidad tiene una lógica sobre qué se vale y qué no se vale hacer. Mira, ahora mismo hemos discutido que el 54% de la energía la va a hacer el sector privado. El sector público, perdón, el 54% del sector público. Y que el 46% el sector privado. Pero que para esto deben de coadyuvar el sector privado, el público y el social. ¿Qué tiene que hacer el sector social? Recibir los paquetes de energía. Ahí te va. Nada más, ¿no? Fíjate que en esta casa hay paneles solares en la parte de arriba. Okay. Y estos paneles solares son absolutamente como los hotcakes que yo hago en la mañana. Okay. O sea, sí compré los paneles, o sea, evidentemente me los vendió alguien. Y todo, yo los uso para la electricidad de mi casa. Claro. Okay. Digo, pero los uso igual que tengo un limonero en el jardín. Este limonero yo le saco limones y adivina qué hago. Hago limonada. Entonces resulta, no vendo los limones, ¿me entiendes? Pero tampoco los compro. Sino que más bien aquí hacemos limonada con los limones que hay en el limonero del jardín. Entonces, creo que también el tema de generación distribuida y la participación del sector social en la producción de energía eléctrica puede ser una cosa importante. Y ahí viene un tema tecnológico. Mira, cuando tú tienes una planta eléctrica, tienes una cosa que se llama economía de escala. O sea, un ciclo de termodinámico pequeñito, pues no tiene las mismas implicaciones de eficiencia que un ciclo termodinámico gigantesco. Pero fíjate que poner 1 millón de paneles solares juntos o poner uno funcionan igual. Ok, a ver, explícanos. Claro. Cuando tú haces el panel fotovoltaico, resulta que produce, sí hay un costo menor de manejar 1 millón al mismo tiempo. Puedes tener gente profesional, especializada, manejándose y tal, pero el que colocas encima de tu casa produce lo mismo. Hombre, con las diferencias de, si coloco 1 millón, los pongo en el lugar idóneo en el desierto de Sonora. Sí, van el millón. Si pongo uno, pues lo pongo en mi techo. O sea, no me importa exactamente cuáles son las condiciones climáticas de mi techo, lo que me importa es que mi techo. No, entonces tengo una lógica un poco distinta sobre el diseño de un proyecto que hago a nivel social, con la lógica que tengo de uno que hiciera a nivel privado y de grandes dimensiones. Pero básicamente coloco paneles que son muy parecidos. Sí, claro. Y entonces resulta que los números de la producción a nivel distribuido, de generación distribuida, funcionan mucho mejor. Los paneles solares son otro cambio tecnológico que genera eso. Okay. Ahora, hace un rato te dije que en el sistema eléctrico mexicano, los paneles solares, el meter energía renovable genera una disrupción en la red. Yo ahora quiero que pienses en Nueva Ciudad, ¿no? Okay. ¿Cuál te gusta? México. Acabo de regresar a Aguascalientes. Es que México es enorme. Aguascalientes. Pero hace poco fui a Córdoba, Veracruz, a tomar café. Y ahora que fui a Aguascalientes, no sabes qué bonito están las dos, ¿eh? Es que México es un país precioso. Entonces lo que hay que hacer es disfrutarlo. Tú imagínate que en Córdoba o en Aguascalientes pusiéramos un montón de paneles solares en las casas. O sea, en los negocios, en las fábricas, en los comercios, en donde podamos. Pues cuando los vas poniendo y los vas sumando, de repente tienes una planta eléctrica gigante que está operando en la ciudad, ¿eh? Porque cuando lo vas sumando, la aportación de energía que hacen muchos
va generando eso. Y aquí tenemos una cosa que los electricistas llamamos prioridad de red. Okay. Los economistas le llaman punto de equilibrio. Fíjate que el otro día hablando con un funcionario del gobierno me decía que de las tarifas de alto consumo de electricidad había habido 500,000 tarifas DAC y que de repente quedaron 80,000 o 90,000, una cosa por el estilo. Y que los demás han pasado a paneles solares. Y entonces uno se pregunta, ¿y cómo ocurre esto? Pues muy sencillo. Como era una tarifa más alta, los proyectos solares entran en la paridad de red. La paridad de red es el momento en que te sale más barato una tecnología sobre la otra. Claro. Y ahí déjame hablarte un poco de futuro, que me preguntabas. Fíjate que hace años no había calentadores de gas en las casas. Había algunos calentadores de leña. Sí, había claro, unos calentadores. Vendían una cosa años. Que vendía el charrito Pemex, que era como una cosa de un petrolífero de segunda calidad que se ponía para quemar y con eso se generaba tal. En el momento en que descubrimos que el gas funcionaba muy bien, ¿cuánto tiempo crees que haya tardado para que todo el mundo instalara uno en su casa? 3 años. Ya de punto que fuera un par de décadas, porque en México es rápido, pero tampoco tan rápido. Ok. Es lo que está pasando ahora con los paneles fotovoltaicos, ¿me entiendes? Estamos viendo que es una tecnología que funciona dentro de tal. La pregunta es, aquí, con todo lo que ya nos has dicho, también es interesante ver quién lo cobra, ¿no? Pues mira, ahí viene una discusión interesante sobre quién lo cobra, porque ya discutimos lo que cobran los privados, ya discutimos lo que cobran el sector público, pero si yo lo pongo en mi casa, y si muchos mexicanos lo ponemos en la casa, o en el taller, o en el tal, o en la clínica, o en lo que sea, pues finalmente el sector social. Y yo creo que aquí lo que estamos viendo es que seguramente vamos a volver a tener una discusión dentro de algunos años sobre el cambio de leyes. Okay. Pero empujado por la tecnología, porque el pueblo de México va cambiando, porque nuestros usos van cambiando, porque compramos más cosas. Mira, déjame contarte algo que es muy interesante. En nuestro país, la mayor parte de la gente que se baña con agua caliente lo hace con gas LP o con gas natural. En Costa Rica lo hacen con electricidad. ¿Con el qué? Con electricidad. Con electricidad. En Nueva Zelanda lo hacen con electricidad. Sí. En Costa Rica además discuten que, como Costa Rica es como si todos viviéramos en Tabasco, o sea, tiene mucha agua, tiene una gran producción hidroeléctrica, mucho calor, por supuesto, pero una gran producción hidroeléctrica, pues resulta que la electricidad es lo que se usa para los calentadores de agua. Okay. Entonces yo de repente me quedo pensando, qué interesante, porque igual pongo unos paneles más y calentadores. Y cambio el calentador por uno eléctrico. Estamos viendo cambios tecnológicos que yo te diría, se parecen a lo siguiente. Yo cuando era chico pues tenía teléfono de tierra, ¿no? Y tenía que esperar a que mi hermano terminara de llamar para yo ver si lo podía usar. Y además luego mi padre decía, ya están hablando mucho muchachos, estoy esperando la llamada, o lo que fuera, teníamos Ahora eso, por ¿no? minuto, ¿no? Claro. Ahora mismo estoy seguro que tú traes un celular y yo traigo otro. Y en una de esas traes dos. O sea, ha cambiado nuestra forma. Y esto ha sido en un periodo de tiempo muy lento. Y bueno, de los celulares a los teléfonos inteligentes, el cambio fue rapidísimo. Del StarTAC y de los Motorolas y los finlandeses, ¿no? Estos y tal. Ahora resulta que se pasan los teléfonos inteligentes a una velocidad espectacular. Mira, hace pocos años había aquí cerca un Blockbuster para alquilar películas y ya no está. Pero es que fíjate que ahora el tema de los streamings de Netflix y Disney y Prime Video y tal, se vuelve una velocidad que yo creo que los sistemas de cable también están padeciéndolo, ¿no? Claro. Pues estamos teniendo un cambio sobre eso que, claro, le puede molestar mucho a la cablera, pero finalmente es una cosa, yo diría que la cablera vaya consiguiéndose un negocio de streaming, ¿no? O sea, que vayan organizando cómo participan en eso. Creo que también vamos a ver una evolución muy interesante en ese sentido. Mira, yo creo que si tuviera que hacer predicciones para los próximos 10 o 20 años, creo que la eficiencia energética va a volverse nuevamente una cosa muy importante. Creo que vamos a ver un mayor uso de la energía renovable. Y creo que eso va a ocurrir en México, te parezca bien o me parezca mal, ¿no? O sea, eso es una cosa que creo que va a ocurrir. Y fíjate, cuando veo los objetivos de desarrollo sustentable, el número 7,
que es el que habla de energía asequible y limpia, pide 3 cosas: mayor uso de la eficiencia energética, mayor uso de energías renovables y acceso a la energía. Que la gente que no tiene acceso lo tenga. Yo creo que estas 3 tendencias son 3 tendencias que son fundamentales y que tendríamos que estudiar cómo vamos a llegar a ellas y cómo vamos a promover. Me hablas ahorita de que vamos a hacer cada vez más los que consumimos a través de paneles solares y energías limpias, del autoconsumo y todo eso, ¿cierto? ¿Sí? Ok, entonces, ¿cómo ves ahora que viene la de reforma, ¿no? Que vuelven a ser empresas productivas del Estado, empresas del Estado, Entidades públicas. entidades públicas? ¿Cómo ves, cómo entra el Estado a justamente este modelo donde empezamos a individualizar la generación de energía, por Sí. decirlo así? Va a haber evoluciones, ¿no? A ver, tendría que entrar de forma regulatoria. En algún momento tendremos que ver cómo se regulan estas cosas, porque ahora mismo lo que hay es una normativa de medidor bidireccional que permite que entregues a la red y lo retomes. Yo creo que va a hacer falta en el país que implementemos otra tecnología que se está empezando a dar, que son los sistemas de almacenamiento de energía, las baterías. Claro. Y antes de la entrevista tú me decías que me querías preguntar sobre Litio. cómo le entramos al litio, ¿no? ¿Qué hacemos con el litio si estamos en posición del litio? Fíjate, no solamente es el tema de minar el litio, sino de llevar al punto en el cual tuviéramos un cambio industrial, una transformación industrial que nos permitiera hacer algo con él. O sea, primero el tema minero, que hay una empresa del estado que se llama Litiomex, que está buscando los métodos para la obtención, de quién adquiere tecnología o con quién la asocia, o con quién, están buscando distintas opciones que estoy seguro que veremos crecer. Pero luego viene el tema yo creo que para México, a ver, ahí te va, estamos importando los paneles solares. Yo en su momento traté de pelear para que se fabricaran en México. Me van a decir, no, sí se hacen, se ensamblan en México, pero no se hace el corazón del panel solar. Fíjate que también he tenido una discusión, he tratado de luchar por el asunto de que hagamos baterías en México. Yo creo que sería muy bueno que en vez de importar baterías de no sé dónde, sobre todo si estamos viendo que en los próximos 10 años esa tecnología va a tomar una importancia enorme, que se generara tecnología nacional, que se generaran oportunidades mexicanas y que tuviéramos fábricas, no sé, en San Luis Potosí, en Monterrey, en Saltillo, en Oaxaca, no sé, en donde a ti te parezca bien que generen mano de obra mexicana, que nos generen sueldos. ¿Por qué? Porque la transición energética, que es este proceso en el cual vamos a cambiar del uso de hidrocarburos hacia energías renovables o tal, mira, hay una discusión que es la transición energética justa. ¿Cómo le hacemos para que en vez de generar estos desequilibrios y desigualdades, esto nos ayude a la reducción de pobreza, nos ayude a la creación de oportunidades, a que los mexicanos vivamos mejor, seamos mejores? Todo este concepto de no dejar a nadie de lado, a lo mejor tenemos que entender cómo colocar nuestra economía en esos nuevos crecimientos, cómo colocarla de modo que estas tecnologías que estamos viendo, estas lógicas que estamos viendo, permitan un mayor desarrollo de México, de los mexicanos. Ahora mismo, la presidenta que acaba de ser electa por el país, pues es una persona que trabajó muchos años en investigación y desarrollo de energía. O sea, trabajó en el desarrollo de equipos de eficiencia energética. Su tesis doctoral es sobre una estufa de 3 leños, ¿no? Sobre cómo hacer más con menos, ¿no? Claro. Yo creo que con el Estado regulando, apoyando, impulsando que haya una transición energética que busque elementos de justicia. Por eso yo ahí preguntaba, si el 54 lo hace el privado, el 46 el público y el 46 lo hace el privado, ¿qué vamos a hacer el sector social? Porque el sector social le debía entrar con fe a ese tema. Pero, y debía haber un montón de gente que trabajara en México. Mira, antes de que me digas nada, déjame decirte esto. México es un país muy importante en la producción de equipo eléctrico. Luego dirán, no es cierto, todo importamos los focos. A ver, espera. Solamente hay 2 lugares en los que se hacen los transformadores gigantes. Los transformadores eléctricos gigantes. Uno es una ciudad en Japón que se llama Hitachi,
Es una ciudad industrial muy importante. Y el otro es una ciudad que se llama Monterrey. México produce cables, hay varias cableras de gran importancia y enorme calidad. O sea, no es que sean importantes porque nos damos vueltas, no, hacen cosas realmente buenas, son materiales realmente buenos los que están generando para construir. Todo eso genera empleo. Entonces yo aquí la discusión que tendría es cómo hacemos que la manufactura eléctrica en México, que la transformación industrial en México nos genere una riqueza. ¿Cómo aprovechamos esto? Mira, vámonos al grueso de esto. Una cosa que produce México en grandes cantidades, que por cierto no hay ninguna marca mexicana. Sí la hay, pero no es de gran tamaño, que es la producción de automóviles. Litio, automóviles, pues automóviles eléctricos, ¿no? Fíjate que hay otras opciones, ¿no? Porque uno podría decir, ¿y qué pasa con el hidrógeno? Que también es una forma de almacenamiento de energía. Porque lo que tú haces es que pones una planta eólica con la energía de la planta eólica, a la hora que sopla el viento, generas hidrógeno y luego el hidrógeno lo usas a la hora que te dé la gana. Y además ya lo tienes como combustible. Entonces genera un combustible que puedes utilizar, que tiene un alto calor, un alto poder calorífico. Combustible muy bueno, o sea que tiene muchas gracias. Estuve hablando con un amigo mío que está trabajando ahora en Torreón, Coahuila. El fin de semana lo vi. Y está tratando de hacer tortilleras, máquinas tortilladoras de hidrógeno. Wow. No, pues la idea es, ponemos unos paneles solares, generamos un poco de hidrógeno, y si lo hiciéramos muy bien, hiciéramos todas las ecuaciones bien, pues le bajamos el precio a la tortilla. Ese es el juego de este asunto. ¿Cómo hacemos para estar mejor? Para que estas cosas nos generen una ventaja, ¿no? Aplicativamente, o sea, sí tenemos un montón de opciones, tenemos un montón de espacio, tenemos un montón de cosas. Ahí están los investigadores, ahí está el Poli, ahí están los que, como tú, saben un montón de estos temas. Pero entonces seguimos estancados en lo mismo. Y la cuestión es que no es un tema quizás, sí político, pero a lo mejor no sé, ¿tú cómo lo ves? O sea, ¿qué es Yo más? no diría que seguimos estancados, diría que seguimos en la discusión. O sea, diría que seguimos discutiendo las mejores metodologías, los mejores métodos. De algo que ya está a la vuelta de la esquina, o sea, que ya está aquí atrás. De hecho, algo que ya estamos haciendo. Por eso lo estamos discutiendo. Okay. ¿Me entiendes? O sea, hace un momento te dije que yo ya los tengo en mi casa. Sí. O sea, la pregunta es si tú ya los pusiste o ya los vas a poner. Claro. Pero no es una cosa que no sea ajena. Sí, no. Y además, yo creo que la batería la voy a tener pronto. No la tengo, todavía no he comprado una batería para la casa. Pero la voy a tener pronto. Okay. O sea, usas lo que consumes ahorita como... Sí. Okay. Y entonces estoy muy contento con eso porque mi cuenta eléctrica pues cambió, ¿verdad? Pero olvídate de ese tema, porque entonces nada más estamos viendo cuánto cuesta mi electricidad y tal. No. Estoy evitando emisiones de efecto invernadero, gases de efecto invernadero, utilizar este tipo de energía. Estoy mejorando diversos elementos de sustentabilidad. Me estoy sumando al objetivo 7 de las Naciones Unidas. Estoy haciendo muchas cosas muy buenas al hacer algo que es muy factible, que tiene una economía que sí se puede hacer. Entonces yo creo que esos caminos son caminos interesantes. Yo lo que veo es que tenemos oportunidades para que eso se vuelva más grande y creo que convertir eso en nuestras bases tecnológicas sería una muy buena idea. Y mira, a mí me gustan todos los sistemas de energía. Ahí te va. Porque todos tienen ventajas y desventajas, ¿eh? O sea, la generación convencional de energía con termoeléctricas, pues a ver, tiene diversas ventajas, como si no crecemos con el combustóleo. Claro. O sea, tiene sus elementos que tenemos que jugar con ellos. Pues estuve en Veracruz hace poco hablando con gente que discute el tema nuclear, que en Veracruz es muy, muy frecuente. Pero la energía nuclear tiene muchas ventajas. Ya sé que ha habido accidentes en el pasado, ya sé que producen cierto tipo de contaminación, ya sé. Pero fíjate que no producen cambios, gases de efecto invernadero. Por ejemplo. Y también fíjate que la energía es muy barata y muy estable. ¿Y por qué no hay más? Desde tu punto de vista, ¿por qué no hay más? ¿Por qué no hay más lagunas verdes? ¿Por qué no hay más en dónde? Porque en Francia siguen construyéndolas. No, en México, en México. Yo creo que allí hay un tema de planteamiento de una política pública en esta materia sobre si debíamos de avanzar en ese sentido o debíamos de avanzar en el sentido de energía renovable. Okay. O sea, ahora mismo tenemos varios caminos para seguir
Hay quien discute que lo mejor que puede hacer es tener una matriz energética diversificada, es el término que utilizan para decir no poner los huevos en la misma canasta. Hay quienes dicen que debíamos de irnos al máximo. Fíjate, qué interesantes son las leyes mexicanas, porque cuando tú me preguntabas, entonces lo que debemos de hacer es que nuestra principal cosa sea bajar el precio de electricidad. Eso nos implicaría utilizar solamente la tecnología más barata y no diversificar. Imagínate los riesgos que eso presenta para el país. Claro. Sí. Entonces, lo más barato es un poquito complicado decir que es lo más barato, porque lo más barato seguramente sí es tener un sistema con resiliencia que sea capaz de adaptarse a condiciones que veamos en el futuro. Claro. Últimamente hemos visto más apagones de lo normal, Sí. ¿no? Bueno, pues algunos lo ven con falta de mantenimiento, lo ven de muchas formas, pero ¿por qué últimamente antes no veíamos tantos apagones? Este es crecimiento demográfico, esto mismo que nos mencionaba sobre que ahora requerimos más aire acondicionado, que ahora ya en la ciudad también se está instalando. Todas partes. Entonces, estamos en en un camino que va a irse tras el tema de los paneles solares y todo lo que nos comentas, y del otro lado, el lado de que pues hay más apagones. Entonces, Mira, ¿qué pasa? La demanda de electricidad se rige normalmente, a ver, hay estudios econométricos bien complicados para definir qué la define, pero normalmente se define por crecimiento demográfico, es decir, si somos más personas y tenemos todos el mismo consumo, pues gastas más. Desarrollo tecnológico. Nos falta. No, el desarrollo tecnológico es, por ejemplo, el hecho de la cantidad de equipos electrónicos que tenemos ahora que antes no tenías. O sea, hay un montón de cambios en ese sentido, pero también, a ver, no quiero ahora ponerme a hacerlo, pero si empiezo a pedirle a Alexa que apague y prenda las luces, resulta que estos focos son inteligentes, ¿no? Sí, claro. Entonces resulta que tenemos un focos de alta eficiencia. O sea, tenemos para un lado y para el otro un cambio en el sentido del consumo que podemos tener, ¿no? Entonces, a ver, cuando tenemos una situación de crisis específica, lo que pasa es que la crisis también era muy costosa en su momento, eran épocas electorales, cuando empezó la de este año y tal, pero mira, cuando tuvieras eso, una cosa que podrías hacer es un plan de eficiencia energética de emergencia. A ver, ahí te va. Cuando ha ocurrido esto en algunos países, por ejemplo, mencionaste a Nueva Zelanda. En Nueva Zelanda la gente se baña con electricidad. Cuando tuvieron una crisis, sacaron unos anuncios muy divertidos que decían, si cantas en la ducha, escoge una canción corta. Báñate rápido, ¿me entiendes? O sea, sí, por supuesto, la sociedad podría tratar de ayudar al sistema eléctrico nacional en ese sentido. Tenemos la discusión sobre el horario de verano y los usos y el tema que efectivamente lo que hacía era desfasar el horario punta, la demanda máxima del sistema eléctrico. Vale la pena revisar esos temas con una cierta frecuencia para ver si estamos teniendo una ventaja o no estamos teniendo una ventaja. Y por supuesto tienes el tema de si más infraestructura nos permitiría resolver. Fíjate, yo sí haría más infraestructura, pero no para resolver eso, porque para resolver eso lo que tendrías que hacer es que nos pongamos de acuerdo y no pongamos a 17 grados el aire acondicionado, el ambiente. Pues. Mira, en la conferencia en la que estuve en Aguascalientes, yo estaba helado, man. Porque habían puesto la temperatura de frío, ¿no? O sea, pero, bueno, Aguascalientes todavía la gente llevaba chaqueta y eso, porque ha sido un fin de semana fino, pero es que el año pasado fui a otra en Mérida, que hacía un calor endemoniado, y yo decía, yo necesito un abrigo, no puedo estar aquí, porque me pusieron la temperatura muy, muy baja. Seguro has entrado a alguna tienda de conveniencia, si has ido al norte del país, y los empleados van con chamarra. Sí, sí. O sea, tendríamos que tener una lógica sobre lo que estamos haciendo. ¿Sabes para lo que creo que sí necesitamos mucha inversión y mucho desarrollo? Fábricas nuevas. Empleos nuevos. Claro, o sea, toda esta lógica del nearshoring, del volver a construir elementos laborales en México, elementos de riqueza en México, seguramente sí nos van a implicar la construcción de más instalaciones, tanto de petróleo como de gas, como de electricidad, como de todo, que nos permitieran avanzar en este sentido.
Y luego, el otro tema que me dijiste antes de la entrevista que querías hablar, el tema de electromovilidad. Electromovilidad. Mira, hay un proceso que se está dando en Estados Unidos, te lo voy a explicar así como está. No es política mexicana, es política de Estados Unidos. Y se dan en unos estados más que en otros. ¿Ves que nosotros llamamos electrificación al tema de acceso a la red? Ellos le llaman electrification al tema de cambiar de otras formas de energía a la electricidad. Entonces, lo que dicen es, vamos a cambiar el calentador de gas por un calentador eléctrico. Vamos a poner la temperatura de invierno de la casa en vez de con una chimenea o con un de leña o con un calentador de gas o con tal. Vamos a cambiarlo eléctrico, Y por supuesto, el punto último de este electrification pues, sería que los coches fueran eléctricos. Que los coches fueran eléctricos, claro, cuando tienes unos cuantos, pues no hay bronca, ¿no? Tenemos un problema tarifario de si es más barato operar un coche con electricidad o con gasolina. Hay muchos estudios que demuestran que es más barato un coche eléctrico y luego hay otros que dicen sí, pero es mucho más caro, entonces a lo largo de la vida del coche, o sea, hay una discusión interesante sobre ello. Yo estoy a favor de los coches eléctricos, creo que es un tema que tiene que venir, pero también me doy cuenta de que si en este momento, en esta cuadra en la que yo vivo, todos mis vecinos compraran un coche eléctrico, los cables que están en la calle no aguantarían. Claro. Tenemos que tener un cambio de infraestructura para ello y por supuesto tendríamos que dar un reconocimiento sobre el tema y empezar a producir muchísima más electricidad para los coches. Claro. Tampoco es un proceso que se dé en un día, o sea, tú comprenderás que de repente, o sea, las ventas de automóviles eléctricos suben de forma exponencial, pero suben de que antes vendían 4, entonces todavía falta mucho para que esto sea un tema, aunque yo te diré, el periférico de la Ciudad de México hace como un mes y medio, ahora lo han cambiado, pero hace como un par de meses había, no sé, en el tramo que yo tomo unos 14 anuncios, 8 eran de coches eléctricos, o eléctricos o híbridos enchufables, o sea, de vehículos de distinta tecnología en este sentido. Digo, me parece muy interesante que estemos teniendo esa revisión. Y ahí te voy a hacer un planteamiento sobre política pública. Ahí te va sobre este tema. Es un planteamiento raro, como el que te dice de si el 54 es público y el 46 es privado, con la responsabilidad del sector social, ¿no? ¿Qué debe hacer el sector social? Aquí te voy a hacer otro planteamiento distinto. A ver, yo he visto cargadores eléctricos en agencias de coches, los he visto en supermercados, los he visto en centros comerciales. Creo que es un tema que requiere regulación, porque todavía lo veo como tolerado más que permitido. O sea, más que haya, o sea, tú sabes que la reventa de energía eléctrica no está permitida. Hay un tema regulatorio que todavía habría que resolverle para que esto pegara. Pero vamos a hablar un momento del espacio público y del espacio privado. Okay. Los cargadores que yo he visto, casi todos los que he visto, por no decirte todos, están en espacios privados. No en espacios públicos. Plazas, agencias. ¿Tú recuerdas cuando había teléfonos de monedas en las calles? Sí, claro. ¿No sería lógico que hubiera cargadores para coches eléctricos en las calles? Sí, por supuesto. Entonces, en vez de un parquímetro, tener un espacio donde cargas el coche y te cobran por ello. Una de las propuestas de la presidenta era justamente hacer más, propiciar que la fundación de electrolineras, le llama incluso, ¿no? Sí, las electrolineras son un tema interesante, que yo le tengo una discusión. Déjame decirte lo que yo pienso sobre eso. A ver, me parecería interesante sitios donde vas a estacionarte para cargar el coche, con cargadores rápidos, entonces en 15 o 20 minutos. ¿Y qué hago en esos 20 minutos? Sí. O sea, entro en una cafetería, pero si el cargador no es rápido, entonces necesito 5 horas, ¿no? ¿Qué hago en eso? Quizá por eso te dicen, bueno, vamos a ponerlo afuera de un cine y ya entras al cine. Pues sí, pero mira, a ver, yo entiendo que uno tiene que entender las convenientes e inconvenientes de las cosas. A ver, la gente que tiene caballos, pues el caballo tiene que descansar, dormir, comer. Cuando lo cambian por coches, pues ya no tiene que descansar ni comer ni nada. Lo que hay que hacer es echarle gasolina. Cuando vamos evolucionando sobre esto, ¿no? Yo no sé si debíamos de empezar a pensar también, entender las limitaciones que tiene un coche eléctrico, que alguien me diría, no, pero está el híbrido enchufable que tiene menos limitaciones porque si no gastas gasolina y ya, pero cuando no es eléctrico. Pero para usarlo, yo pensaría que sí tendríamos que pensar en lugares de recarga que no fueran mi casa, donde yo pudiera dejar el coche mucho tiempo.
Y por supuesto, me parecería muy razonable encontrar cargadores en todas partes, incluidas las calles. En la plaza de no sé dónde, en la calle. La electrolinera, déjame hacerte esta pregunta. Vamos a suponer que hay una electrolinera a 8 cuadras de tu casa. ¿Irías a dejar el coche y luego regresas por él? No. No vamos a comprar el coche nunca, ¿me entiendes? O sea, tendríamos que tener una infraestructura muy poderosa que nos fuera generando cada vez más y más conveniencia. Efectivamente hay electrolineras en China donde la gente va y lo pasa muy bien y se baja a comprar unos churritos y unas fritangas y tal. Hablando todos en chino, pero son chinos, ¿no? Pero hacen eso. Podríamos hacer eso, o sea, sería una lógica, pero yo no sé si en un estacionamiento pongo un montón de cargadores y le digo a la gente que son electrolineras. No, claro. O si en una gasolinera pongo yo los cargadores, hay algunas en el país, hay algunas que lo están haciendo, pongo los cargadores y la gente pues se mete a la tienda de conveniencia y espera ahí 30 minutos. Mira, discutí con el dueño de una tienda de conveniencia si debía poner cargadores afuera de su changarro, en las tiendas, ¿no? Entonces le decía, ¿sabes cuál es el problema? Que tú tienes 4 estacionamientos afuera de la tienda. Tú lo que quieres es que la gente se estacione, y entre, compre lo que sea y se vaya. Si le pones el cargador, van a dejar el coche ahí 3 horas. Solo tienes 4 lugares, o sea, igual no te conviene. Porque en un estacionamiento tan pequeño como el de una tienda de estas, tú lo que quieres en realidad es que la gente se mueva rápidamente. O sea, veo elementos que van a ser una evolución. Porque estoy seguro que vamos a cometer todos los errores que podamos. Seguramente. Todos. Entonces estoy seguro que vamos a intentar ponerlo aquí, vamos a intentar ponerlo allá, vamos a intentar hacerlo así, vamos a intentar hacerlo así. Y vamos a ir evolucionando sobre lo que efectivamente funcionó. Porque tampoco es lo que yo pienso, lo que yo opino, es lo que al final sea verdad. Okay. Una pregunta obligada dentro de todos estos temas de las reformas y por supuesto política, pero más que la visión política, la visión de crecimiento y la visión de desarrollo. Viene ya las reformas donde desaparecen la Comisión Nacional de Hidrocarburos, la Comisión Reguladora de Energía. ¿Tú cómo lo ves? En tu visión particular, ¿cómo lo ves? ¿Cómo crees que pueda salir esto? Bien, qué bueno, mal, qué mal. A ver, primero, antes de ir a si me gusta o no me gustan esas instituciones, hablemos de funciones. Funciones. Yo creo que ese es el tema fundamental aquí, funciones. O sea, con independencia de quién lo haga, es cómo lo vamos a hacer. Fíjate que en algunos otros países, por ejemplo en Estados Unidos, la Comisión de Energía del Congreso de los Estados Unidos es muy poderosa y toma un montón de decisiones. En México, en algún momento se decidió que los temas especializados no fueran vistos por comisiones directamente del Congreso, que tiene comisión de energía y tiene comisión de la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Pero te voy a dar otro ejemplo, que es el tema de comunicaciones, que también tiene un órgano, en el que se escoge a personas que tengan una capacidad de discusión para ver los temas puntuales de este asunto. Con discrecionalidad, porque para esto son electos para votar o no votar, ¿no? Porque si tú tienes un empleado de gobierno que tiene que seguir un reglamento, lo que tiene que hacer es seguir el reglamento, no, sí, es correcto. No decidir si me parece o no me parece. Tiene que decir, a ver, para que yo le dé a usted un permiso, usted tiene que traer 8 puntos de estos. Si usted trae los 8, aquí está el permiso. No tendría por qué haber una discrecionalidad. Cuando tienes un órgano donde tienes gente que discute si conviene o no, entonces existe un tema de la discusión de sus pares. Entonces tienes una función interesante. Si se trata de dar permisos que son todos iguales, seguramente el Estado es más eficiente. O sea, una dirección general que hace que esté todo en orden y que etcétera, etcétera. Y además no se mueve hasta que tú hagas las cosas como deben ser. Seguramente es muy eficiente. Entonces, desde ese punto de vista, yo veo una gran ventaja en ese tema. Para los temas de discusión que son distintos, habría que entender cómo hacemos esa función sobre lo que conviene y lo que no conviene. Claro. O si de plano debería volver, como durante mucho tiempo fue, a un tema del Parlamento Mexicano, del Congreso de la Unión, sobre qué se hace y qué no se hace. Y el problema es si eso era demasiado lento o si eso era torpe. O costoso incluso, ¿no? Pues yo creo que más bien el costo, fíjate, con todas estas cosas, el costo que yo sé que será muy caro, tal. ¿Sabes cuál es el costo? Tardarte 3 años discutiendo. Sí, eso es carísimo. Eso es carísimo. Entonces, claro, al tener
gente especializada que discutía y que tenía la capacidad para votar algo, tenías una ventaja en ese sentido, ¿no? O sea, al final, si lo piensas, lo que tenemos que hacer en sistemas de energía es tener energía conveniente, flexible, de ser posible limpia. Entonces, si eso es lo que están buscando todas las reformas y toda la evolución de nuestra discusión, pues yo le doy la bienvenida a la discusión. Y ojalá que las cosas que van saliendo bien nos lo vayamos quedando y las que vayan saliendo mal las vayamos borrando. Que el mismo cambio tecnológico y todo lo que hemos platicado lo exige a veces, ¿no? Yo creo que las oportunidades del cambio, tanto de tecnología como el cambio social que tenemos y el cambio económico que hay en el país, nos exigen una evolución en este sentido. Y creo que será muy interesante ver cómo funciona esta reforma que se está implementando ahora. Y me encantará ver la reforma dentro de 10 años, que tomará algunos elementos. Digo, igual no se trata ya de si es público o privado, pues eso ya se resolvió, ¿no? Igual se trata de qué pasa con el sector social. Yo creo que ahí va a haber una discusión importante, porque mira, en el momento en que haya en una ciudad, vaya sumando de 4 paneles en 4, de 6 en 6 y tal, y de repente tengas 300 megas, ay Dios, a ver cómo la manejamos y cómo lo controlamos, cómo hacemos para poder tener éxito con este tipo de tema de generación distribuida. A ver, yo todo lo que he escuchado del gobierno ahora ha sido que la energía renovable viene. A ver, yo estoy encantado, para mí es muy bueno que venga la energía renovable, yo eso lo apoyo. Y creo que tendremos que lidiar con los problemas que esto genere. Sí, invariablemente. Sí, o sea, crecer duele, ¿no? Pero también creces, también te hace mejor. Claro. Y eso es lo que tendremos que hacer. Tu visión en general de energía en México a 10, 15 años, ¿tú crees, además de todo esto que ya hemos mencionado, particularmente en qué podríamos encuadrarlo en un concepto? ¿Cómo ves en un concepto a México en 10 años con todo lo que está pasando, las reformas y todo, a pesar de que también haya modificaciones y enmiendas en el camino? Fíjate, la respuesta clásica a lo que me estás preguntando es si México es un país petrolero o no lo es. ¿No? Esa es la pregunta clásica que estás haciendo. Y entonces hay una discusión sobre si México debe vivir de recursos naturales o de transformación industrial. Es un poco lo que estás discutiendo. Yo, por supuesto, pienso que en México lo importante son los mexicanos. Y que lo que tenemos que hacer es desarrollar un sistema de energía que promueva la prosperidad de los mexicanos, que promueva la salud de los mexicanos, que promueva la educación de los mexicanos, que promueva que los mexicanos estemos mejor que como estábamos antes. Creo que debemos de utilizar las oportunidades de los otros sectores en favor del sector ser humano. Entonces, ¿qué es lo que yo creo? Creo que debíamos de enfocar las nuevas transiciones de energía a la creación de empleos de alta calidad y a la satisfacción de necesidades sociales. Creo que por ahí va el asunto. Mira, cuando me preocupa el tema de la energía para la estrategia de nearshoring, la verdad es que ni me preocupa la energía en nearshoring, lo que me preocupa es que haya empleos de calidad de padres que puedan mandar a sus hijos a la escuela y que sus hijos puedan entonces volverse mexicanos de alto valor y entonces puedan darnos pues el futuro que México merece. Yo creo que va por ahí el aprovechamiento que tenemos que hacer. Y creo que hemos tenido oportunidades. En su momento México pues encontró grandes yacimientos petroleros. Puede ser que los vuelva a encontrar. Mira, hace algún tiempo estuve asesorando a la República Cooperativa de Guyana. No sé si has leído sobre Guyana. Bueno, Guyana es un país de habla inglesa en América del Sur. Pues, a ver, te la pongo así. Para ir a Guyana, cada vez que iba me querían vacunar de fiebre amarilla. O sea, es un país que ha tenido muchos problemas y tal y tal. Y hace unos años hicieron un agujero en sus costas, en una región. Seguro que has escuchado la discusión sobre el Esequibo que hay entre Venezuela y Guyana. Una preocupación sobre ello. Bueno, es porque encontraron petróleo. Y encontraron petróleo a nivel Venezuela. Sí, no. Entonces, el país con el mayor crecimiento económico del mundo en los últimos años, pero crecimientos
O sea, olvídate de 2 dígitos, bastantes 2 dígitos. O sea, el crecimiento realmente importante es Guyana. Guyana ahora debe de aprovechar estas oportunidades. Y yo hablando con algún funcionario de ese gobierno le dije, mira, claro que debes de gastar dinero en montar una universidad con ingeniería química para que haya personal para las petroleras y tal y tal. Debes de mandar becarios de guyaneses a estudiar temas de perforación, ingeniería petrolera, ¿no? Seguro aquí en la UNAM tenemos un montón de estudios de esto. Eh, pero yo sugiero que gastes un montón de ese dinero en educar médicos, en historiadores, en arquitectos, en unos que no tienen nada que ver. ¿Por qué? Porque los boom petroleros, pues mira, ¿qué tal si aprovechamos esas oportunidades en que Guyana sea un país más fuerte? Y pase lo que pase, sea un país que va generando una industria, que va generando otras opciones, que va generando distintas posibilidades. Con esto que te acabo de decir, espero que se entienda lo que pienso para México. Lo que pienso es que, por supuesto, las oportunidades del sector energía en México deben de estar al servicio de todos los demás sectores del país y de la sociedad, y que debemos de aprovecharlo para hacer un México más fuerte. Que no es lo mismo en valor para un país haberlo encontrado en la década de los 70s, 80s, haber encontrado un yacimiento grande, a encontrarlo en este momento porque vas de salida, ¿no? ¿Qué te parece si las oportunidades que encuentro ahora las uso ahora? Exacto. ¿Qué te parece el pragmatismo de Sí, sí. lo que estamos encontrando que tecnológicamente tiene valor ahora, que socialmente tiene valor, que económicamente tiene valor, que ambientalmente tiene valor, lo aprovechamos ahora? Y lo usamos siempre con esa filosofía de beneficio para el pueblo de México. Como un mecanismo de transición energética, o sea, dentro de ese mismo paquete de... A eso le llaman los alemanes la Energiewende. Y creo que lo que tenemos que enfocarnos es cómo le vamos a hacer para que esto sea muy bueno para el país. Me preguntabas de las reformas, creo que las dos han buscado eso, lo que pasa es que lo buscan desde distintas ópticas, ¿no? Claro. Y con distintas lógicas y distintas oportunidades. Y a lo mejor aquí lo que hay que hacer es buscar un elemento pues, que al final sea triunfal para México, ¿no? Y luego, ¿recuerdas que te dije que llevamos un siglo discutiendo esto? Sí, sí, claro. Te aseguro que vamos a estar 2 o 3. Wow. Bueno, depende hasta que el destino nos alcance, ¿no? Mientras que México sea México, vamos a seguir discutiendo esto. Pero además no había de sorprendernos tanto. Todos los países del mundo lo discuten. Mira, Charles de Gaulle lo discutía. Charles de Gaulle decía que era riesgoso dejarle la electricidad al sector privado. Por ese problema que había en la época de que entonces no electrifican los pueblos, ¿no? O sea, esa era la discusión. Y entonces fundó una empresa que se llama Electricidad de Francia, que ahora se ha convertido en una empresa pues, que participa en otros países y que tiene muchas inversiones. O sea, ha tenido una evolución. A ver, Lenin decía que el progreso era comunismo y electricidad. Ok. Era una discusión. Y te retaría, por supuesto, a buscar en internet el escudo de Corea del Norte. Tiene una línea de transmisión, una planta eléctrica y la montaña sagrada. O sea, tenemos muchas visiones distintas en las cuales la energía sigue siendo un elemento fundamental que debe ser aprovechado de una u otra forma para el desarrollo de los países. Entonces, pensemos en cómo peleamos contra el cambio climático. Okay. Pensemos en cómo generamos abundancia y pensemos en cómo subir el nivel de vida de todo el pueblo de México. Los apagones en Cuba, a ver, yo no soy cubano, no vivo allá ni nada, pero pues sí, parece que está bastante complicado el tema de los apagones. Ahorita algunos dicen que están al 90%, algunos dicen que menos. Más allá de que sea más o menos, hay un problema en Cuba. ¿Qué pasa en Cuba? A ver, hay muchas explicaciones para esto, ¿no? Porque, a ver, si lo comparamos con los apagones en Puerto Rico de hace unos años, el origen de eso fue un tema de lluvias, ¿no? De tormentas salvajes que también han caído. O sea, ¿tú crees que aquí estamos inundados? ¿Cómo estarán todos estos? O sea, debe haber más de un problema técnico que viene de la situación que se está dando. Por supuesto, debe haber un problema de inversión. Es un país que tiene problemas de inversión. México ha sido siempre muy solidario con Cuba en esta materia, ¿eh? O sea,
La Comisión Federal siempre ha mandado técnicos. El INEL ha mandado... Acaban de mandar. Por supuesto. Sí. Pero a ver, esto es una relación histórica que tenemos con Cuba. Las paraestatales mexicanas siempre han tenido una relación con ellos. Hay todo un tema de apoyo sobre ello. A ver, ha habido una discusión sobre cómo debe de funcionar Cuba. Mira, hace unos años fue una reunión del Parlatino, del Parlamento Latinoamericano. Y lo que acabamos proponiendo fue, ¿sabes cuál es el alimento principal de Cuba? Son los moros con cristianos, comen cerdo y tal. Fui a comer a una casa en Cuba y entonces me dieron de comer muy bien. Una comida muy sabrosa cubana. Pero comimos muy bien. Y luego hablando con la señora que había cocinado en la casa, hablamos de los frijoles. Y me dijo que había estado 5 horas cocinándolos en una olla de barro. Y dije, pues por eso están tan buenos, ¿no? Y entonces hice una broma sobre que podría haber usado un olla express. Y yo pensé que se iba a enojar conmigo para decirme, no, las cocineras buenas usamos la olla de barro. No, lo que me dijo es, ¿qué es un olla express? Okay. Y entonces tuvimos una discusión con el gobierno de Cuba sobre eso, para discutir eficiencia energética. Por supuesto, si tú tienes que tener el fuego prendido 5 horas o 40 minutos, pues gastas, o sea, divide la cantidad de gas en horas y pues te das cuenta exactamente de la eficiencia que genera una olla 5 o 10 veces más. Un olla express es una parte de eficiencia energética pues importantísima. Y luego, pues Cuba compró varios millones de ollas express para repartirlos entre la población. Y fíjate que he leído notas de gente que se queja de las ollas express años después. ¿Sabes de qué se quejan? ¿De qué? De que se han estropeado. Ok. Y el gobierno no les ha dado una nueva. Qué interesante cambio cultural y tecnológico el que se da. Creo que ahora mismo en Cuba van a empezar a tener cambios tecnológicos también, exactamente por esta crisis. Claro. Yo digo, espero que avance mucho, mis mejores deseos. Y qué bueno que México trate de echar la mano sobre ello. Nosotros debemos de echar la mano a los países aliados, a los países hermanos, siempre y cuando no descuidemos nuestros propios problemas, ¿no? Pero por supuesto yo creo que es muy buena idea que mandemos técnicos, especialistas, etcétera, a echar la mano a Cuba. Inclusive combustibles o permitirles una deuda en combustibles o lo que fuera. Y creo que todo el Caribe está afectado por tormentas. Cuéntame de tu trabajo, así en resumen, ¿qué has hecho? ¿Qué es lo que tú quieras? Porque has hecho muchas cosas, o sea, ¿no? Pero ¿qué es lo que más, significativamente lo que más has dicho? Esto lo hice yo. Servir a mi país. Okay. Eso es lo que tengo que hacer. Hay muchas trincheras para servir a mi país. Hay muchas formas de hacerlo. A ver, yo he trabajado en la creación de grandes sistemas de energía. He trabajado mucho en sistemas de energía eléctrica. He trabajado mucho en planeación de los sistemas a nivel nacional. Y he trabajado mucho en el tema de desarrollo tecnológico. Yo creo que esto lo he hecho siempre con esta visión de encontrarle. Porque resulta que no todo es obvio. Y además resulta que aunque todos los países del mundo hacen lo que tienen que hacer, ¿no? México tiene su estilo propio. Y tiene sus necesidades propias. Y en materia de energía, tanto de energía eléctrica como de petróleo, como tal, el traje está a la medida. Claro. Es que es lo que nosotros necesitamos. Y eso implica que le entendamos, ¿no? Una discusión sobre qué es lo que está pasando y cómo haríamos para que cada vez las cosas sean mejores. Claro. Muy bien. Pues, Diego, muchísimas gracias. Rafa, muchísimas gracias a ti. Esperemos tener segunda parte. Gracias, Diego. Como bien dijo Diego, seguimos en la discusión de los temas que tienen que ver con la energía en México. Y como habrán podido ver, no es cualquier cosa. Mucho que reflexionar, mucho que instrumentar, pero principalmente como ciudadanos tenemos mucho a qué darle seguimiento y más por lo que ser más conscientes de todos los temas de energía y energías limpias si no queremos un día presionar el botón de pánico. Esta es una producción de Reencuentro y como todos ustedes saben, somos un proyecto 100% ciudadano y sin apoyo de ningún tipo que no sea de ciudadanos que como ustedes
pues nos apoyan en todas nuestras plataformas para conservar nuestra línea editorial, por lo que de antemano te agradecemos tu like, comenta si te gustó la entrevista y por supuesto no te olvides de suscribirte para que juntos sigamos haciendo de Reencuentro el mejor medio ciudadano en México. Hasta la siguiente entrega.